Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a trabajar el área de ciencias naturales. Recuerden que en la clase anterior estábamos hablando de la materia y de las propiedades de la materia. Hablamos también del volumen, ¿no es cierto? Les indiqué cómo se mide, si hay cosas que pueden medir, cosas que no, y incluso tenían una tarea, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ya no del volumen, ahora vamos a hablar de las clases de materia que tenemos. Tenemos nosotros las sustancias, tenemos mezclas, estas son clases de materias, ¿sí? Ahora vamos a empezar solamente con las sustancias. ¿Qué son las sustancias en el caso de la materia? Antes de empezar van a observar la imagen y observen y ustedes en su casita miren y digan de qué están hechos. Por ejemplo, la primera, las botellas. ¿De qué está hecha la botella? De plástico, ¿verdad? El árbol, ¿de qué está hecho? Estos son tapas de cartón. ¿De qué está hecho el cartón? Y lo de acá son como unas hamacas. Entonces, cada cosa está hecho de diferente manera, ¿no es cierto? De plástico, de madera, de tela, de cartón. Ahora, vamos a hablar de las sustancias y de los tipos de sustancias que hay en la materia. Las sustancias tienen dos tipos y se presentan de forma pura o de mezclas. Vamos a empezar con las sustancias puras. Se dice sustancias puras porque son aquellas que tienen propiedades específicas de un solo tipo de materia. Y tenemos dos tipos de sustancias puras. Tenemos sustancias simples y tenemos combinaciones. Entonces, recuerden que las sustancias puras son aquellas que poseen propiedades específicas de un tipo de materia y que no se pueden separar. Vamos con las sustancias simples. Las sustancias simples están formadas por un solo tipo de materia. Por ejemplo, sustancia simple es el oxígeno porque es lo que nosotros respiramos. Y el oro. ¿Qué hace con el oro? Realizan joyas, ¿no es cierto? Entonces, el oxígeno, es decir, el aire y el oro son sustancias simples. Entonces, chicos, estas son las sustancias simples, ¿sí? Que están formadas por un solo tipo de materia. Solamente por un solo tipo. Si usted tiene un anillo de oro, solo tiene oro. Y el aire que nosotros respiramos es oxígeno. Ahora vamos con las combinaciones. Combinaciones significa unir cosas, ¿verdad? Entonces, las combinaciones están formadas por dos o más sustancias. El agua es una combinación, ¿por qué? Porque el agua está formado por oxígeno y por hidrógeno. Entonces son dos. Porque recuerden que en las sustancias simples solamente tenía un solo materia, una sola sustancia. En las combinaciones ya puede haber dos o más. ¿Ya? Entonces por eso se llaman combinaciones. Entonces, sustancias simples significa que tienen un solo tipo de materia. Y combinaciones significa que tiene dos o más sustancias, ¿verdad? Dos o más materias que se mezclan y forman otra cosa. Ahora les voy a enseñar un cuadrito para que ustedes vean. Por ejemplo, el carbono. El carbono es la mina de los lápices. Ustedes tienen un lapicero y le aplastan, sale la punta, ¿verdad? Esas se llaman minas. Eso está hecho de carbono, es una sola. Entonces es simple. ¿Qué pasa con el oro? Que ya les había dicho, también es simple porque solamente tiene oro, no tiene nada más. Y con el oro obviamente se forma joyas, anillos, cadenas, aretes. Otra sustancia simple es el hierro. El hierro se utiliza para formar rejas, para formar carrocerías de los automóviles. Y el oxígeno, que ya les había dicho también, que es una sustancia simple porque es el aire que nosotros respiramos. Ahora vamos con las combinaciones, es decir, las cosas que usted puede mezclar para formar otra. Por ejemplo, el agua. El agua está en el mar, está en el aire, en los nevados, ¿no es cierto? Es una combinación. El dióxido de carbono, que también está en el aire. La sal que nosotros podemos encontrar en el mar, también la utilizamos en los alimentos. El azúcar lo ocupamos también en los alimentos y el aceite también. Entonces, estas son combinaciones, es decir, que pueden mezclarse con otro tipo de materia para formar algo o para producir algo. De eso se tratan las sustancias, el tipo de sustancias.
Entonces vamos a recordar un poquito rapidito los tipos de sustancias. Los tipos de sustancias son dos, puras y mezclas. El día de hoy solamente hablamos de las sustancias puras. ¿Qué tenemos? Las sustancias simples y combinaciones. Las sustancias simples son las que están formadas por un solo tipo de materia y las combinaciones son las que están formadas por dos o más sustancias. Entonces, lo que van a hacer ahora es copiar el resumen de las sustancias puras que hablamos del día de hoy y también van a tener una tarea que está también en el video para que lo puedan resolver en el cuaderno. Y nos vemos en la próxima clase.